Buenas tardes, bendiciones a todos, hermanos, y paz del Señor. En este día he sentido de compartir una palabra que me ha llamado también, que el Señor habló a mi corazón y me hizo meditar mucho en lo profundo de mi ser. Esta palabra que vamos a compartir, a tratar y a hablar, hermanos míos. Y sobre la parte fundamental de la oración, la parte fundamental de lo que es la iglesia de Cristo a los ojos de Dios, y la dimensión y la profundidad del sacrificio de Jesucristo en la cruz, que es algo que cada uno de nosotros no tenemos que olvidar ni tenemos que obviar, porque esta es la parte fundamental, el pilar fundamental de nuestra fe. Es esto, hermano mío. Por eso vamos a iniciar este tiempo con una oración, dejando que el Espíritu Santo guíe todo momento, todo lugar, y todo lo que se vaya a decir y hacer en esta hora va a ser el Espíritu Santo guiando, porque este mensaje principalmente es para mí y después para cada uno de vosotros, porque quiero compartir con vosotros lo que el Señor ha hablado a mi vida. Amén. Padre amado, Señor de gloria, en esta hora quiero bendecir tu santo nombre, Señor, glorificarte, alabarte, exaltarte, Señor. Darte muchísimas gracias hoy en este día, Señor, este día en el cual hacemos ayuno, oración en la iglesia y con los hermanos. En este día, Señor, de gran bendición, Señor, te glorificamos y te damos la honra. Padre, en esta hora quiero pedirte que abras nuestros corazones, que abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que como dijo Pablo, Señor, en la epístola de Efesios, que es lo que vamos a leer, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la esperanza a la que tú nos has llamado, el sacrificio de la cruz, el motivo, la dirección de tu iglesia, y de vivir una vida espiritual, interior, fuerte delante de ti, en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo. Señor, en esta hora bendigo a cada hermano que está viendo este directo. Te pido, Señor, que toda distracción se vaya en el nombre de Jesús, Señor. Que apartes todo aquello que pueda distraer este tiempo de compartir tu palabra. Señor, a ti te doy toda la gloria y toda la honra, porque tuyas son y tuyas las mereces. Te bendecimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar a compartir y vamos a leer el texto en el cual vamos a desarrollar. Y está en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Repito, Efesios 3, versículos del 14 al 21. Y dice así Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¡Wow! Según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, dice. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice Pablo. Amén. Qué hermoso texto, hermano mío. Qué bonito que es poder leer las Escrituras y poder llegar a comprenderla, de poder leerla y ver la profundidad que hay en estas Escrituras. ¿Y cómo empieza este texto? Hablando de qué empieza,
de cómo Pablo oraba. Pablo se admiraba y vivía una vida intensa de oración, y esto es lo que nos deja de ejemplo a nosotros, de tener una vida intensa, de tener una vida intensificada de 24/7. El verso 14 nos dice: por esta causa doblo mis rodillas. La base de la oración de Pablo era su conocimiento del propósito de Dios. Oró con confianza, de acuerdo a la voluntad de Dios. Él era un hombre maduro, él era un hombre espiritual, recto, íntegro delante de Dios, del cual sabía cómo orar. ¿Y de qué manera oraba? Pablo oró de rodillas, en posición de máxima humildad. ¿Por qué? Porque cuando nos arrodillamos y pegamos la frente en el suelo, con el corazón contrito y humillado, el diablo empieza a temblar, porque el reino de Dios empieza a manifestarse en la tierra. Una buena costumbre de orar es orar de rodillas, hermano mío. Es así como nosotros hemos y tenemos que orar. Mirad lo que dice el Salmo 95, versículos 6 y 7. Salmo 95, versículos 6 y 7, con respecto a orar de rodillas. Dice así, dice. Salmo 95, 6 y 7 dice, versículo 6 solamente. 6 y 7, está bien. Dice, venid, adoremos y postrémonos, dice el versículo 6. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Adoremos y postrémonos de rodillas, dice. Este salmo nos llama a arrodillarnos, a postrar cuerpo entero con la frente en el suelo. La idea de postrarse en hebreo es adorar. Esto es señal de sumisión y rendición completa. Cuando yo me arrodillo y pongo mi frente en el suelo o me postro cuerpo en tierra totalmente, esto es una señal de adoración, de humillación, de sumisión a nuestro Dios, porque Él se lo merece, hermano mío. Él se lo merece por todo lo que ha hecho. Y tenemos buenos ejemplos en la Biblia acerca de personas cuando se acercaron a Jesús, se postraron de rodillas para pedirle cosas. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo la gente se acercaba a Jesús de rodillas. Mateo 17, versículos 14 y 15, dice así. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que arrodillado delante de él, ¿de quién? De Cristo, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este hombre de la desesperación corrió a Jesús porque sabía que de él había solución. Es así como nosotros también tenemos que hacer. Amén. Mateo 20:20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Marcos capítulo 1 versículos 40 y 41 dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, se limpió. Personas que se acercaron a él de rodillas para pedirle algo. Es una buena actitud y forma de hacer de nuestra parte que cuando nos acerquemos al Señor lo hagamos de rodillas, en señal de rendición, en señal de adoración, en señal de sumisión, con la frente pegada al suelo, reconociendo su grandeza y su gloria. Amén. Vamos a revisar algunos ejemplos en el libro de los Hechos, en el cual algunos hermanos estamos estudiando el libro de los Hechos. Y vamos a ver algunos ejemplos de rodillas. Amén. Vamos a ver. Esteban oró de rodillas. Esto está en Hechos capítulo 7, versículo 60.
No lo vamos a leer por la cuestión del tiempo, pero es bueno para que el que lo quiera lo busque y lo medita. Esteban oró de rodillas. Hechos 7, versículo 60. Pedro oró de rodillas. Hechos 9, versículo 40. Otros cristianos oraron de rodillas. Hechos 2, capítulo 15. Y el más importante, Hechos 21, versículo 5. Repito, otros cristianos oraron de rodillas. Hechos 21, versículo 5. Y el más importante de todos fue Jesucristo, que oró de rodillas cuando fue a suplicarle al Padre y cuando estaba en gran agonía. Él oraba con el rostro en tierra, y eso lo podemos ver en Lucas, capítulo 22, versículo 41. Es así la posición en la que Pablo está orando. Y vamos a ver ahora a quién se dirige en oración. Versículo 14 también dice: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice. La oración se dirige al Padre a través de Jesucristo por el poder y dirección del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, la oración se dirige al Padre a través de Jesucristo por el poder y dirección del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es así como nosotros tenemos que orar, en el Espíritu Santo, a través de Cristo, llegando al Padre. Amén. Versículos 15 dice, de Efesios capítulo 3, vamos a leer. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda la familia de Dios es la iglesia. Por eso dice este texto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. La iglesia ganada con la sangre que vertió Cristo en la cruz para redimirnos de nuestro pecado. De quien toma nombre toda la familia. Somos la familia de Dios, pueblo santo, nación santa, pueblo escogido por Dios. Hermano mío, eso es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia que Dios tiene y que Dios quiere que se manifieste. Amén. Por eso tenemos que entender que la iglesia son aquellas personas en las cuales Cristo dio la vida y nos ha dado vida y vida eterna a todos los que hemos creído en su nombre. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermano mío. Versículo 14 hemos visto. Por esta causa, versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí viene otra parte importante que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha indagado a buscar la profundidad de este versículo 16, que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, que nos ha dado conforme a las riquezas de su gloria. Esto es lo que debemos saber y conocer, hermano mío, de Dios, que nos ha dado gracia, nos ha dado resurrección, nos ha dado vida eterna cuando Cristo murió en la cruz. Aparte de darnos vida eterna, nos ha dado riquezas de amor, riquezas de sanidad, sabiduría y gloria. Y vamos a ver dos textos bíblicos de las cuales hablan de estas riquezas que Cristo nos ha dado, nos ha otorgado para que las pongamos en práctica y sepamos aquello a lo cual Dios nos ha concedido. Amén. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos bendecidos en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Él quiso salvarnos a cada uno de nosotros. Nos ha dado bendiciones, hermano mío. Estamos bendecidos. Nuestra vida está bendecida. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que meditar. Estas son las cosas que nosotros tenemos que poner en práctica. Estos son los tesoros y las riquezas que tenemos ya nosotros, hermano mío, que ya nos han sido otorgadas por la resurrección de Cristo, nos las ha dado. Por eso no podemos vivir una vida de pobreza espiritual, hermano mío. Escúchame bien. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de prosperidad económica, porque lo más importante por encima de todas esas cosas es tu riqueza, tu prosperidad espiritual, tu crecimiento, tu madurez, porque eso es lo que Dios está buscando. Recuerda lo que dice Juan 4, sobre los versículos de adoración, que dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a volver a leer otros textos acerca de estas riquezas que Dios nos ha dado, de las cuales Pablo está orando a mí aquí cuando dice que os dé conforme a las riquezas de su gloria. El texto que vamos a leer está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, donde dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Esto es una riqueza. Dice, nos han sido dadas por su poder divino mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Riquezas, hermano mío. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Tenemos que saber cuáles son esas cosas, cuáles son esas riquezas de gloria para vivir una vida espiritual triunfante, para tener una vida como Pablo, que aunque estaba encarcelado, él estaba fortalecido en su hombre interior. Él estaba fortalecido espiritualmente. Déjame decirte que es necesario que nuestro hombre interior, hermano mío, llegue y adquiera estas bendiciones, estas riquezas para el crecimiento espiritual, para la madurez, para la firmeza en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, hermano mío. Aprender a vivir en esa naturaleza divina, en ese hombre interior que ha sido creado conforme a Dios, que nos ha sido otorgado gracias a la muerte de Cristo por medio del Espíritu Santo, y tenemos que empezar a hacer morir nuestras obras de la carne para que el espiritual vaya creciendo de gloria en gloria. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermanos, porque nos vamos introduciendo cada vez más adentro acerca de estas riquezas, acerca de estos misterios que estamos hablando, porque estamos hablando sabidurías en misterio. Esta es la verdad que está escrita. Esto es lo que nosotros tenemos que poner en práctica. Esto es lo que tenemos que vivir. Esto es lo que tenemos que caminar. Y esto es lo que tenemos que practicar. Amén. Vamos a seguir avanzando. Versículo 16 del capítulo 3 de Efesios. Hemos visto que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y ahora vamos a ver, ahora sí que se va poniendo interesante esto, porque dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo habla de una persona que está en nuestro interior, que es más real que todo lo físico y natural que está afuera. Nuestra persona interior, nuestro hombre interior, ese es el del cual nosotros nos tenemos que encargar, hermano mío, porque es más importante fortalecer nuestro ser interior que el físico, porque este cuerpo se queda en la tierra. Esto se queda en la tierra, porque la Biblia dice que del polvo vienes y en polvo te convertirás. Por eso este cuerpo, aunque hay que cuidarlo,
porque también hay que ser prudente con eso. Aunque hay que cuidarlo, pero no excesivamente. Amén. Hay que cuidarlo, pero no presentar culto al cuerpo, como dice Colosenses, sino preocupándonos por nuestro hombre interior, por este hombre interior que está hablando Pablo. El interior es el que dura para la eternidad, hermano mío. Por eso es de vital importancia que le prestemos atención. El interior es el que durará la eternidad, ya sea para el cielo o ya sea para el infierno. Cuidado con eso también, porque vamos a recibir un cuerpo glorificado, que ese cuerpo será hecho para pasar la eternidad con Jesucristo o para pasarla en el lago de fuego y azufre. Por eso te digo, pero lo que estamos hablando aquí, de lo que Pablo está hablando, en nuestro caso, es para pasarla en el cielo. Por eso es de vital importancia que empecemos a vivir los tesoros del cielo, las riquezas del cielo, aquí en la tierra. Aunque tengamos que pasar por el valle de sombra de lágrimas, hermano mío, vale la pena, porque esta carne tiene que ser destruida, esta carne tiene que ser triturada, esta carne tiene que ser golpeada, como decía Pablo, para que el espiritual pueda vivir. ¿Amén? Vamos a leer algunos textos que hablan acerca de este hombre interior. El primero está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, donde dice: por tanto, no desmayamos con respecto a las pruebas y a las dificultades, a los desánimos que son necesarios venir, dice. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El interior, este hombre interior que dice, el ser fortalecidos con poder, en el hombre interior, este es del que el Pablo está hablando, este es el que dice que se tiene que renovar de día en día en la presencia del Señor, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, a través de estarnos congregando como está hablando Pablo. Por eso está hablando del hombre interior, de mí personalmente, para que todo esto, cuando yo voy a la iglesia, puedo compartirlos a nuestros hermanos. Porque como dice la palabra de Dios, ya que todos somos miembros los unos de los otros, hermano mío, yo tengo que ser bendición para mi hermano. En mi hermano hay algo que yo necesito y en mí hay algo que necesita de mi hermano. Y así se cumple lo que es el cuerpo de Cristo, porque Dios lo ha establecido así y eso es lo que dice su bendita palabra. Amén. 2 Corintios 4:16 hemos leído. Ahora vamos a leer Colosenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. Y nos habla de qué manera nosotros tenemos que fortalecer a este hombre interior y debilitando al exterior, dice. Versículo 9 de Colosenses 3 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, habiéndoos en tiempo pasado. Ese hombre ya no puede vivir en mí. Ese hombre ya no puede vivir en ti. Ese hombre ya no puede vivir en nosotros. ¿Por qué? Porque está acabado. Tiene que ser crucificado en la cruz y ser muerto para que el interior resucite. Amén. Versículo 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hermano mío. Nuestro hombre interior, eso es lo que nosotros tenemos que prestarle atención. Por eso Pablo habla de que nuestro hombre interior, nuestra persona interior, tu ser interior tiene que ser fortalecido con poder, porque es el Espíritu el que tiene que ser fortalecido por medio del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero si mi ser interior no está siendo fortalecido con poder por medio de su Espíritu Santo, voy a dejar que la carne venza en mi vida, y eso es algo que no podemos permitir. No te lo puedes permitir.
No me lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque tenemos que renovarnos, como dice Colosenses, hasta el conocimiento pleno, hasta cuando lleguemos allí y nos encontremos con Jesucristo. Tenemos que irnos renovando en el espíritu de nuestra mente, en la palabra de Dios, en la oración y en el ayuno. Amén. Otro texto que vamos a leer. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow, hermano mío! Nuestro hombre interior se va transformando. Vamos creciendo de gloria en gloria, de fe en fe, de poder en poder por el Espíritu Santo. Esto es lo que tú tienes que vivir. Esto es lo que yo tengo que vivir. No poniendo los ojos en las circunstancias, no poniendo los ojos en las dificultades, sino levantando los ojos en el cielo, siendo llenos de toda la plenitud de Dios, como vamos a ver, como vamos a leer. ¿Por qué? Y fortalecidos y creciendo en unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la cual, como hemos hablado, fue la que ha sido ganada por la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir avanzando. Otro versículo más. ¿Por qué tiene que ser fortalecido con poder este hombre interior? ¿Por qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, como dice el versículo 17. Cristo tiene que habitar en nosotros, como Él mismo lo dijo. Así como Jesús lo prometió en Juan 14:23, cuando dijo, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él, dice, y haremos morada en Él. Así es como tiene que habitar Cristo, a través de la obediencia a la otra palabra, a través del crecimiento, a través de someternos y sujetarnos a la perfecta voluntad de Dios, hermano mío. La gloria de Cristo que mora en nosotros es el precioso Espíritu Santo, que es algo que debemos de conocer y conocerle a Él a través de la fe, porque nuestra comunión verdadera es con el Espíritu Santo, amén. Está con nosotros. Cristo tiene que habitar en nosotros. Este verbo tiene que hacerse carne, habitar en nosotros y hacer las obras de Cristo. Ser un hombre, una mujer, un hijo de Dios, verdadero, espiritual, íntegro, responsable, hermano mío, lleno de fe. Está ahí para nosotros, pero tenemos que tomarla por la fe. Tenemos nuestra Biblia y nuestras rodillas para arrodillarnos, para hincar nuestra frente al suelo, para humillarnos delante de la presencia de Dios y poder conocer, fortalecernos. Y así Cristo va a habitar cada uno de nosotros, hermano mío. ¿Por qué? Porque la carne tiene que ser muerta cuando el Espíritu de Dios nos da la victoria por la fe. Mira lo que dice este texto precioso. Vamos a ir con esto, para saber que la carne para nada aprovecha. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos del 6 al 11. Repito, Romanos capítulo 8, versículos del 6 al 11. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si me ocupo de la carne, estoy muerto. Pero si me ocupo del Espíritu, esto es vida y paz. Por eso Pablo está diciendo de fortalecernos en el hombre interior, de conocer las riquezas de su gloria, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Por eso es lo que está diciendo aquí, amén. Versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pregunta 1: ¿cómo estoy viviendo? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Qué vida estoy llevando? ¿Conforme a lo que pone la palabra de Dios?
o conforme a mis deseos y pasiones desordenadas, mis sentimientos y mi desenfreno. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y si vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. Amén. Romanos 8, vamos a leer el versículo 9 que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, la verdad es que el cuerpo está muerto al pecado. Esto es lo que tengo que creer. Esto es lo que tienes que creer. Esto es donde tienes que poner tu fe y decir a ese pecado que quiere gobernarte, que quiere practicar habitualmente, decir: no es verdad, esto no es verdad y esto no es posible, porque mi cuerpo a la verdad está muerto al pecado, pero mi espíritu está vivo gracias al precioso Espíritu Santo que habita en mí. Por eso lo dice este versículo 9, amén. Versículo 10 de Romanos capítulo 6 dice, Romanos capítulo 8 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, como leímos, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, hermano mío, vivifica nuestro cuerpo, vivifica nuestro cuerpo. Estoy desanimado, estoy desalentado, sí, puede ser, puede pasar, pero el Espíritu Santo vivifica mi interior. Tengo ansiedad, estoy desesperado, el Espíritu Santo vivifica mi hombre interior, vivifica todo mi ser. Por lo tanto, pongo los ojos en Jesús, sabiendo que Dios proveerá todo aquello que necesitemos, hermano mío. No ponga los ojos en las circunstancias, no ponga los ojos en tu situación. Pon los ojos de la fe y cree como Abraham creyó, que creyó en esperanza contra esperanza y creyó al Dios que vive, que resucita a los muertos, como dice la Escritura. Cree la esperanza que nos da a través de las promesas y de la preciosa palabra de Dios. Amén. Por eso es necesario que nuestro hombre interior sea fortalecido, hermano mío, para que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. Estas son nuestras riquezas. Amén. ¿Y para qué todo esto? ¿Cuál es la importancia de que lo pongamos en práctica en medio de nuestra iglesia y en medio con los hermanos? Versículo 17 también dice: a fin de que, la segunda parte, arraigados y cimentados en amor. Si nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior, si Cristo habita en nosotros, tenemos que vivir arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en el amor mutuo del conocimiento de Dios y en el amor con mi hermano por la iglesia, en amar a aquel que me cuesta amar. Esa es la manera que nosotros tenemos que ponerlo en práctica, porque de esa manera es como morimos a nosotros mismos. Dice la primera parte: arraigados, arraigados en amor, como un árbol vivo que sus raíces se entierran a lo más profundo y se agarran firmemente a las rocas y nada ni nadie lo puede desarraigar. Como un árbol profundo que aunque vengan tiempo, vengan potestades, yo estoy arraigado en el amor de Cristo, en el amor por mis hermanos. Y cimentados, dice, como un edificio bien asentado, con una base bien sólida y profunda, y que nunca muestra grietas o fallos y resiste a cualquier
terremoto. Es así como tiene que ser mi amor, de arraigado, de cimentado en Cristo Jesús, en amor al prójimo, porque este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Si este amor está bien arraigado, si está bien cimentado, nada ni nadie lo podrá mover. Amén. Por eso dice, y vamos a leer dos textos para respaldar este amor arraigado y cimentado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice así. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, dice, aparte de que tenemos que ser sobrios, que sabemos que estamos en el final de los tiempos, que tenemos que estar velando en oración, hermano mío, porque en la manera en que yo velo en oración, cultivo del aceite del Espíritu Santo y mi lámpara está llena para que cuando Cristo venga sea una de las vírgenes sensatas. Amén. Por eso dice esto, velad en oración y ante todo, dice el versículo 8 de Primera de Pedro, tened entre vosotros ferviente amor. Ferviente amor. Este ferviente amor es un amor que está arraigado y cimentado. ¿Por qué? Porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Y ese es el amor que tiene que habitar entre los hermanos. Ese es el amor que tiene que habitar dentro de la iglesia. Ese es el amor que tiene que desarrollarse dentro del pueblo de Dios para que en estos tiempos difíciles podamos perseverar hasta el fin y podamos llegar a la meta y reunirnos con el amado de nuestras almas. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 13 y 14 dice así, con respecto al amor arraigado. Y mirad cómo es un amor que es una práctica y una renuncia a nosotros mismos. Dice el versículo 13 de Colosenses 3, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, arraigado, cimentado en el amor mutuo. Porque el amor mutuo dice que borra multitud de pecados. De la manera que nos perdonó, tenemos que perdonar a nuestros hermanos, tenemos que perdonar a nuestros semejantes, así como Cristo nos perdonó. Nosotros tenemos que perdonar a los demás, porque este es el vínculo perfecto, es la armonía del amor en medio de la iglesia. Amén. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es cómo Pablo empieza a desarrollar esta oración, este tema, diciendo de que es necesario que sea fortalecido el hombre interior para que habite Cristo, como arraigados, cimentados en amor. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que hacer todo esto? Y esto es lo que nos dice el versículo 18. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, dice la primera parte. La única manera de comprender el amor de Cristo es en una iglesia unida en amor, porque así lo ha determinado Cristo. Y sobre esto no hay vuelta atrás, no hay queja, no hay contradicción, no se puede cuestionar, porque esto es lo que está escrito y esta es la verdad. La unidad, hermano mío, dentro de la iglesia, la unidad es lo que también hizo Cristo en la cruz, matando las enemistades que habían, para de los dos pueblos, como dice, hacer uno íntegro y juntar así en su propio cuerpo, ya sean esclavos, libres, griegos, como dice la Escritura, ya seas argentino, español, colombiano, ecuatoriano, rumano, todo lo que sea, todo en Cristo tiene que haber una unidad, porque esto es lo que hizo Cristo en la cruz, para que de esta manera, como dice aquí el texto, comprendamos
entendamos y recibamos todas las dimensiones de su amor. Amén. Para que de esta manera, si somos capaces de comprender con todos los santos, el amor de Dios es de esta manera. Así podremos comprender la amplitud y la extensión del precioso amor de Cristo. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 14 y versículos 16. Dice, versículo 14 de Efesios 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¡Guau, hermano mío! Como dice aquí, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia suya, en el cual tiene que estar arraigada, cimentada en amor y funcionar en unidad, hermano mío. Por eso dice, para que seáis plenamente capaces de comprender. Tenemos que comprender el misterio de la iglesia. ¿Para qué es la iglesia? ¿Cuál es el fin de la iglesia? ¿Y por qué Cristo quiso hacer una iglesia? ¿Por cuál es la voluntad de Dios a través de la iglesia? Eso, de esa manera, tenemos que comprender, entender y ver con los ojos de Cristo y amarla de la manera que Cristo la ama. Amén. Por eso dice el versículo 18, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y aquí empieza, aquí nos profundizamos, aquí es como que nos tapamos la nariz y los ojos y nos vamos a nadar, a profundizar, a bucear las profundidades de este precioso texto, que es aquí la parte más profunda en las cuales nosotros tenemos que prestar atención, atender, comprender y pedirle al Señor que nos revele este precioso misterio. Amén. Dice el versículo 18, la segunda parte. Vamos a leerlo desde el principio. Versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto nos está hablando de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El amor de Cristo tiene dimensiones y se puede definir. ¡Wow! ¿Cómo ha dado? Y primeramente de lo que habla es que el amor de Jesús tiene anchura. El río del amor de Dios, hermano mío, es tan ancho que cubre multitud de pecados. El río del perdón, de la misericordia, de su sangre, es tan ancho que puede llegar a nosotros, perdonar nuestros pecados. Y cabe multitud de pecados, cabe el tuyo, cabe el mío, y cubre todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el amor de Jesús tiene anchura, una profundidad que cubre la multitud de pecados por su amor. Punto 2. El amor de Jesús tiene longitud, dice la palabra, dijo Pablo. Tiene longitud. Al considerar la duración, hermano mío, la duración del amor de Dios, preguntémonos, ¿cuándo comenzó el amor de Dios hacia mí? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo fue que el amor de Dios comenzó hacia mi vida? ¿Cuánto tiempo durará y continuará el amor de Dios hacia mí? Estas verdades miden la dimensión del amor de Dios. Y déjame compartirte un texto que
responde estas preguntas, que responde la pregunta de cuándo comenzó el amor de Dios, de cuánto tiempo durará y de cuánto continuará. Y según dice Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuánto comenzó? Desde la eternidad. ¿Cuánto durará? Por la eternidad. ¿Cuándo continuará? Por la eternidad. Porque con amor eterno Dios te ama y Dios me ama. Esta es la longitud del amor de Dios, hermano mío. Como dice Jeremías 31, capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. ¡Wow! La tercera parte que habla Pablo, que hemos visto la anchura, la longitud, y ahora dice y habla: el amor de Jesús tiene profundidad. ¿Cuál es esa profundidad? Pues básicamente es la que dice y la que está escrita en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta es la profundidad. No dice cuál profundo es su amor, que se despojó a sí mismo de su majestad, de su gloria, porque no se puede ir más bajo y profundo a la muerte humillante que una muerte como la que Cristo tuvo en la cruz, en esa cruz, en el cual murió solo y desnudo, hermano mío, por amor a ti y por amor a mí. Esta es la profundidad del amor de Dios, el cual no estimó el ser igual a Dios, el cual se despojó a sí mismo, y no solamente siendo el creador del cielo, de la tierra, de las galaxias, de mí, de ti, de todo lo creado, el creador del cielo infinito, de las más máximas galaxias, de todo, dice que se humilló a sí mismo, interviene en la historia de la humanidad, nace, se viste de piel y huesos, nace de una mujer, nace en un pesebre y se tiene que poner pañales porque se hacía pipí y popó. Tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar aquello que él había creado y vivió sujeto a las ordenanzas de su padre. Por eso dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente, y no solamente eso, sino que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz para darnos vidas a nosotros. Y cuando nosotros éramos enemigos, nos acercó y su amor nos alcanzó. Hermano mío, valora estas dimensiones del amor de Cristo. Valora estas dimensiones del amor de Cristo, porque así de profundo es el amor de Cristo por ti y por mí, hermano mío. Y vamos a ver ya la última longitud, la última profundidad de esta, la última dimensión de este amor, hermano mío. El amor de Jesús, como dice aquí, tiene altura. Para ver esto, pregúntate: ¿qué tan alto Jesús me eleva? ¿Qué tan alto, Señor, tu amor me ha elevado? Tu amor te eleva y tu amor nos eleva. ¿Qué tan alto, Señor Jesucristo, tu amor puede elevarnos? Y es como dice: nos eleva a los lugares celestiales donde estamos sentados con Cristo. Él nos resucitó, hermano mío. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 20 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, como leímos antes, nos bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y dice el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra del Padre. Pero el texto que mejor lo define es Efesios capítulo 2, versículo 6, que dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué tan alto? Tan alto como que nos sentó a su lado, hermano mío. Tan alto como que estos tesoros son los que nosotros tenemos que vivir, que valorar, que apreciar en nuestro corazón, hermano mío, la altura de que a nosotros nos llevó con él y nos sentó a su lado. Realmente, hermano mío, déjame hacerte esta pregunta. ¿Realmente valoramos y podemos comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios? ¿Realmente lo podemos llegar a comprender? Realmente nosotros tenemos que comprenderlo a través de la Escritura, porque este es un texto precioso que Pablo escribió por medio del Espíritu Santo para que nosotros valoremos lo que Cristo nos ha dado, hermano mío. Amén. Para entender estas dimensiones tenemos que ir a la cruz. Es ahí donde tenemos que ir para entender estas dimensiones, para entender todos los misterios de Cristo. Es ir a la cruz. La cruz apunta en 4 direcciones y en todas direcciones. ¿Por qué? Punto 1. El amor de Dios es lo suficiente ancho para incluir a cualquier persona. Repito, el amor de Dios es lo suficiente ancho para incluir a cualquier persona. Punto 2. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar toda la eternidad. Lo voy a volver a repetir porque esto es precioso. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar toda la eternidad. Punto 3. El amor de Dios es lo suficiente profundo para alcanzar al peor de los pecadores, hermano mío. A cualquiera tiene que alcanzar, a cualquier pecador puede alcanzar. Por eso es la profundidad, la dimensión de lo que nosotros tenemos que valorar. Y punto 4, el amor de Dios es lo suficiente alto para llevarnos al cielo, porque esa es la promesa que Cristo nos ha dado, que Cristo nos ha dejado. Hermano mío, valoremos estas dimensiones de ancho, de largo, de profundo, de alto, de cómo la cruz, el amor de Cristo nos ha alcanzado y cómo tiene que ser manifestada dentro de la iglesia. ¿Amén? Versículo 19 y ya estamos acabando, hermano mío. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud de Dios, de conocer el amor de Cristo. Esto es algo que podemos, tenemos y debemos conocer si lo hacemos en unidad. Necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de la iglesia y de esa manera es como tenemos que hacerlo. Amén. De conocer el amor de Cristo que dice que excede a todo conocimiento. No hay sabiduría ni teología humana que pueda explicar este amor. Todo se ha de comprender de una manera espiritual por medio de la revelación de las Escrituras a través del precioso Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer un texto, el penúltimo texto, que está en 1 Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 10, que habla de acerca de que este amor excede a todo conocimiento. Y dice, versículo 6 de 1 Corintios 2, sin embargo, hablamos, ¿qué es lo que estamos hablando, hermano mío, de esto? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna de los príncipes de este siglo conoció,
porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo, todo, todo. Este amor que excede todo conocimiento, que no hay manera humana que se pueda definir, lo podemos comprender y entender gracias a la revelación, gracias a lo que está aquí escrito, hermano mío. No pases de largo por encima de las Escrituras. No leas por compromiso. Profundiza en lo que está escrito. Profundiza de este amor. Profundiza para poder entender lo que Cristo quiere con su iglesia, lo que Cristo quiere de cómo desarrollamos y pongamos en práctica este amor que excede a todo conocimiento, para que podamos comprender la altura, la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, hermano mío. Esta es el misterio, esto es en lo que yo me tengo, en lo que tú y yo nos tenemos que esforzar para comprender su amor incomprensible sobre nosotros, sobre la iglesia, y cuál es el propósito de Cristo para nuestras vidas. Amén. Y para acabar, vamos a acabar con cuál es la importancia de cuando en el Espíritu Santo vemos en el libro de los Hechos que decía, y Pedro y Pablo y todos eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? ¿De qué manera? Como dice el versículo 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, dice. Toda la plenitud de Dios. Tenemos que experimentar la vida de Jesucristo y la plenitud de Dios. Como dice Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Colosenses 2, capítulo 9 y 10 dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice, estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros estamos completos en Cristo Jesús, hermano mío, completos. La llenura del Espíritu Santo es esta, hermano mío. La llenura de Dios, estar llenos de toda, dice la palabra. ¡Wow! Me estalla la cabeza cuando leo esto, porque dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Estar lleno de Dios es una gran gloria. Estar llenos de la plenitud de Dios es una gloria superior. Pero estar llenos de toda la plenitud de Dios, desconcierta por completo el sentido y el conocimiento no alcanza. Lo voy a volver a repetir porque esto es precioso, hermano mío. Esto solamente lo podemos comprender si lo discernimos espiritualmente. Dice, estar llenos de Dios es una gran gloria. Estar llenos de la plenitud de Dios es una gloria superior. Pero estar llenos de toda la plenitud de Dios desconcierta por completo el sentido y el conocimiento no alcanza. Entonces es cuando nosotros decimos, como dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos, hablando Dios a nosotros, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son lo más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Salmo 139, versículo 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Ser llenos nosotros, hermano mío. Ser lleno yo. Un trozo de carne con ojos, pecador en proceso de redención. En medio de la iglesia, que junto con todos nuestros hermanos, podamos ser llenos de toda, dice, de toda la plenitud de Dios, es el tesoro más importante que tú
y que tenemos que valorar en esta vida. Amén. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano mío, ya acabando. Resumiendo esto, que comprendamos el amor de Dios en nosotros, que fortalezcamos nuestro hombre interior para que de esa manera habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Que oremos como oraba Pablo, de rodillas con la frente en tierra, postrados sobre el suelo, con nuestro corazón contrito y humillado, pidiéndole a Dios que comprendamos estas dimensiones de su amor de Dios, que comprendamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que de esa manera podamos fortalecer nuestro hombre interior y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. No hay otra manera, porque Dios lo ha establecido así y Dios no va a cambiar. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje tan precioso, Señor. Gracias, Señor, por la profundidad de tu palabra, por la profundidad de tu amor, por lo que tú nos pides, por lo que tú exiges de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayúdanos a vencer nuestras debilidades. Ayúdanos a fortalecer nuestro hombre interior para que Cristo habite en nuestro ser, para comprender el sacrificio eterno y profundo de Cristo Jesús, sabiendo que el amor de Cristo cubre multitud de pecados, que nosotros tenemos que vivir dentro de la iglesia con ferviente amor, en unidad, hermano mío, considerándonos los unos a los otros, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Haz que tu palabra se haga carne en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre. Y en esta hora también estoy orando y te pido por todas aquellas personas que ven este mensaje, que están escuchando este mensaje, Señor. Por todos aquellos que están alejados, por todos aquellos, Señor, que no creían en ti, Señor, pero tu palabra dice, Señor, como dice Romano, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, este será salvo. Por eso, Señor, oro por estas personas que están viendo este mensaje, Señor, para que sean tocados. Espíritu Santo, convence de justicia, de juicio, de pecado, Señor. Te pido, Señor, que toques los corazones, que puedan proceder al arrepentimiento, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor, y quiero y humillo mi corazón, Señor, al considerar este gran amor, al considerar que puedo ser lleno de toda tu plenitud junto con mis hermanos, Señor. Por eso te pedimos que valoremos tu sacrificio, que amemos tu iglesia por encima de todas las cosas, Señor. Que aprendamos a valorar, Señor, el amor de Dios. El amor a Dios por encima de todas las cosas. Amarte a ti con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la alma. Y a nuestro prójimo como a ti mismo, Señor. Bendigo este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano mío, que el Señor te bendiga y hasta la próxima.